Nos encontramos en esta ocasión con la doctora María Dina Pérez Lindo, neumóloga, pediatra neumonóloga. Ella se desempeña en el Hospital de Cipolletti, Río Negro, y en la Clínica San Lucas de Neuquén. Gentilmente vamos a tratar de dialogar un poco sobre lo que le pasó a Logan en la actividad virtual, un caso real, que para todos los pediatras es un desafío el abordaje de estos chicos tan difíciles, con tantas aristas para ver y considerar a la hora de tratar de no solamente asistirlo en la crisis y en las intercurrencias, sino en el seguimiento y apostar a que no tenga tantas recaídas. ¿Qué tal, Lina? Gracias ante todo. Gracias por la invitación. Bueno, si yo te tengo que preguntar en relación a lo que viste del video de la entrevista con la mamá de Logan, vos sí me tenés que definir a Logan como un chico asmático de difícil control o un asmático grave o ambas cosas. ¿Qué te parece del relato y de lo que has visto? Bueno, el relato era un relato muy florido, y cuando te pasa esto y es bastante desordenado, como nos suele suceder con las madres, yo el ejercicio que hago es tratar de ordenar y sacar los datos que necesito para poder responder esas preguntas. De los datos relevantes, el chico se internó 2 veces en el tiempo reciente, en este año, teniendo 6 años. Eso ya nos habla de una severidad de asma, ¿sí? Es un asmático severo, porque es un chico que se interna, ¿sí? Que no hace crisis de manejo ambulatorio. El grado de control del asma, como bien lo describe Verónica Yudergi, es algo que uno hace en perspectiva después de que conoce al paciente. Entonces, puntualmente acá, si tengo que conocer a la mamá de Logan con todo este relato, lo primero que me interesa es saber qué asmático, qué severidad voy a tener cuando llegue el paciente, ¿sí? Y eso se va a complementar después cuando venga Logan y lo veamos en la descripción clínica que vos hiciste, ¿no? Este tiraje generalizado sin aleteo, a los 6 años una saturación de 94%, hablar intracortado, sibilancias audibles, ya es una crisis asmática moderada, ¿sí? Entonces, ya eso nos está hablando de severidad hoy. Frente a estas cosas, uno se tiene que parar diferente. Frente a una asma aguda, como el caso donde tengo que decidir ahora qué hacer, cómo lo voy a tratar, y lo tengo que sacar de la crisis. ¿A qué voy a hacer de acá para adelante? ¿Sí? Entonces, me parece que lo primero es delimitar dónde vamos a actuar. Logan viene en crisis y eso amerita que yo haga una evaluación rápida y lo más limpio posible de qué situación estoy hoy y qué voy a hacer con el chico, ¿sí? Ya por los antecedentes que me refiere, es un asmático severo. Grado de control, sí, no, tengo tiempo para hacerlo. Ya con el examen clínico que vos describís, es una crisis moderada. Tengo que intervenir y lo que hay que hacer puntualmente es intervenir farmacológicamente. Como charlábamos recién, sin las cámaras, depende de en qué lugar estés. Pero lo que amerita seguro es darle un corticoide rápido para revertir esto, que es una inflamación aguda con obstrucción de la vía aérea, y darle rápido broncodilatadores que en la crisis aguda, para poder definir si el paciente se va a internar o va a seguir ambulatorio, lo que más te conviene es la asociación de salbutamol e hiperatropio. Ese es el primer paso. En el momento agudo, ¿qué voy a hacer con este chico ahora? Después, más adelante veré el grado de control que tenía, cómo es la madre, la familia. Tengo tiempo. Ahora ya tengo que definir. Tratar la crisis, se interna o se va a la casa. Y eso lo tengo que decidir en poco tiempo. En el foro se planteó, porque hay colegas de distintos lugares donde tienen acceso a tener un trauma room, un lugar donde poder nebulizar al paciente con oxígeno o no, el uso inicial de aerocámaras con espaciadores versus la terapia inhalatoria nebulizada. Bien, está demostrado que se pueden usar aerocámaras con aerosoles de dosis medidas para sacar a los chicos de las crisis y que son muy eficaces. Salvo en casos de que el paciente esté muy severo, perdiendo la conciencia y con una frecuencia respiratoria tan alta que no puede tener el flujo inspiratorio necesario, uno sugeriría nebulizar. Pero no es el caso de Logan. Podemos empezar con una aerocámara. Empezar rápido con un corticoide, que la acción del corticoide no es
ya tarda un tiempo en actuar, ¿sí? Entonces mientras va actuando el corticoide lo vamos broncodilatando. Si me tengo que definir si se va a ir a la casa o se queda, usar la asociación de salbutamol e hipertropio con la aerocámara y con los aerosoles. Dentro de la primera hora, claro. Sí, sí, y no hay ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de la aerocámara? Hay menos taquicardia, ¿sí? Porque al usar un aerosol y una aerocámara, si tiene válvula, muchísimo mejor, disminuimos el depósito de la medicación en la boca, no lo traga y no taquicardiza tanto. Bien, perfecto. Fue una pregunta que surgió en el foro. Últimamente ya casi es medio universal el uso de aerocámaras, más en el espacio, o sea, en el ámbito que se generó esto, fue en un consultorio, y en muy pocos consultorios se dispone de la oxigenoterapia, o sea, se recurre a la aerocámara, y hacer hincapié, por ejemplo, en la corticoterapia precoz y la asociación con hipertrofia. Bien, yo creo que el tema del tipo de crisis está claro. Hablemos un poquito de los diagnósticos diferenciales sin conocer a este chico, que te vienen a la cabeza. Logan en algún momento cuenta la mamá que ha tenido internaciones precoces cuando era neonato, tiene un contacto con un abuelo tosedor crónico, por ahí dice que hace crisis eventualmente cuando tiene cuadros respiratorios y también con los cambios de clima. Como dijiste, es un relato medio desordenado, pero tira 2 o 3 cosas que son sorprendentes y que de alguna forma habría que estudiarlo cuando esté el chico fuera de la crisis. ¿Qué te parece de los diagnósticos diferenciales? Una de las cosas que es súper importante es, en pocas palabras, definir cómo está creciendo este chico, ¿sí? Por ejemplo, pensando en fibrosis quística, si fuese un chico que se interna por cuadros obstructivos que corresponden a una fibrosis quística, sabemos que el 85% de los pacientes fibroquísticos son insuficientes pancreáticos y por lo tanto malabsortivos y no crecen bien. Ya si es un chico que crece bien, estoy como un poquito más lejos de eso, ¿sí? La otra cosa que me hablabas del abuelo tosedor. El chico que tiene tuberculosis es un chico que está con mucho más compromiso del estado general, ¿sí? Con pérdida de peso en el último tiempo, con una placa de tórax más comprometida, disminución del apetito. Es un proceso infeccioso y que compromete todo, ¿sí? Obviamente que uno, si tiene un foco ahí, va a investigarlo y profundizarlo, pero la tuberculosis en general es un chico con mucho más compromiso del estado general y nos ayudaría muchísimo la placa de tórax también, que en este momento no la vimos durante todo el relato. Bien, un poco ya sobre, sacamos al chico de la crisis, ya lo conocemos, o podemos empezar a estudiarlo. ¿En qué momento sugerís, una vez que este chico está fuera de la crisis, o si no tiene, la realización de una espirometría? Y si el chico ahora viene con esta crisis moderada, uno piensa que le va a dar el tratamiento primero en agudo, definir si el chico se va a internar o se va a ir a la casa, que lo haces en 2 horas como máximo. Si se va a ir a la casa, se va a ir por lo menos con 5 días de corticoides por boca más el broncodilatador, y le va a llevar a estabilizarse unos 10 días. Entonces en 15 días se puede hacer una espirometría y ver dónde estamos parados, ¿sí? En agudo te sirve un montón la espirometría para ver cómo va respondiendo a la crisis, pero es poco probable que todos los pediatras tengan un espirómetro, así que si querés algo para saber cómo está en su vida habitual, después de 10, 15 días que ha tenido la crisis broncoobstructiva. Si en cambio lo internás, si tenés un espirómetro y lo querés hacer una espirometría, ¿cuándo lo internás? A las 48 horas a ver cómo sigue. Es una medida de control no invasiva y está fantástico. Pero si no lo tenés, te sirve con la semiología y lo que vos tenés ahí cerca. Otra de las cosas que me olvidé de definir cuando me preguntabas diagnósticos diferenciales. Lo que hay que tratar de separar claro esto. Ayuda mucho antecedentes familiares de asma, ¿sí? Si el padre fue un asmático, la madre fue una asmática, y ya va sumando puntos para que el chico también pueda ser un asmático, porque tiende a repetirse en familias. Y otro detalle no menor, el chico es fumador pasivo o no, porque ya ahí te cambia mucho el cuadro. Un chico fumador pasivo son los que más te cuesta salir de las crisis asmáticas, porque hay una inflamación por tóxicos ambientales sumado a algo propio del chico, que será su alergia, será
pero es muy difícil revertirlo al chico ese, ¿sí? Porque es un fumador pasivo, justamente. Entonces, saber qué panorama, qué chico voy a tener enfrente. Hablaste un poco de atopía, antecedentes de asma en la familia. Nosotros generalmente usamos los criterios API, o sea, el índice predictor de asma infantil, en chicos más chicos. Ya 6 años, ya está encarrilado para alguno de los fenotipos, por decir así. Más allá de esto, ¿utilizás algún test o algún cuestionario para la percepción del tipo de control de la enfermedad de tus pacientes? No tengo un cuestionario prearmado, porque es muy diferente de acuerdo a los distintos niveles socioeconómicos con los que te manejas. Yo trato de adaptar el lenguaje a la persona que tengo enfrente, sin faltarle al respeto, pero para que me comprenda lo que estoy diciéndole. Y ahí yo lo adecuo. Yo trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado. Y hay gente del ámbito privado que a veces la anamnesis va muy fluida, ¿sí? Y a veces es mucho más difícil todo, entonces hay que reformular las preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿con qué frecuencia hace crisis su hijo? Es imposible de responder para muchos padres. Y termino preguntándole cuánto se le aprieta el pechito. Y por ahí tampoco lo pueden responder. Me dice, el otro día cuando fui a la casa de mi tía y tengo que reformularlo, no, pero en los últimos 2 meses, ¿cuántas veces tuviste que usar salbutamol? Y la pregunta esta, ¿con qué frecuencia hace las crisis? La tengo que hacer 4 o 5 veces hasta que me entiende y me pueda dar una respuesta. Entonces no tengo un formulario prefijado. Lo voy armando con el paciente que tengo enfrente, pero sí sabiendo cuál es la información que tengo que recabar. Pero tengo que adecuar el lenguaje a la persona que tengo enfrente para que me pueda entender. Una de las cosas que se plantea en el módulo es el manejo de los factores modificables para el control de la enfermedad. Algo hablaste del hábito de fumar, la polución, cómo está la aerocámara, cómo está el lavado, el enjuague, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo haces cuando te encontrás con esta cosa social que vos me decís que el acceso por ahí es escaso, la medicación la pueden conseguir o no, y no son chicos tan graves como más de difícil control? Y yo creo que ahí no hay jamás una receta única, que uno también la va construyendo con el paciente enfrente y frente a las situaciones distintas. ¿Cuáles son las distintas? Por ejemplo, el tan habitual hijo de padres separados. Entonces vos tenés 2 casas y 2 realidades y habitualmente te lo trae un solo padre. Pero la mitad del tiempo o el fin de semana vive con el otro padre en otras condiciones y es imposible controlar esas variables. Y ahí te sentás y decís, bueno, son los padres, nos tenemos que poner de acuerdo y tirar todos juntos para el mismo lado. Pues yo, si de lunes a viernes en la casa de uno de los padres no se fuma, se cuidan las cosas, y va el fin de semana lo del otro padre, y fuman, y hay gatos, y bla, y bla, y perdimos todo lo que hicimos. Entonces, lograr consensuar qué cosas hacer con toda la familia no es una tarea fácil, aunque se lo expliques al padre. Que venga el chico con una buena medicación, con una buena aerocámara y el chico sigue haciendo crisis y el gato sigue estando en la casa y ves que el chico es re atópico y G altísima y no hay manera. Y bueno, por lo menos que no esté en la pieza de él. Uno llega a hacer arreglos, pero si no creo yo lo que estoy diciendo, pero sabes que el gato va a seguir estando en la casa, porque te dicen, ¿y yo qué hago con el gato? Digo, y yo recetas para todo no tengo. Yo le puedo decir que si su hijo sigue andando mal y lo ambiental está así, lo conveniente sería esto. Entonces lo vas construyendo. Después, otro capítulo son las dificultades en el acceso a la medicación. En esto hay provincias y hay lugares que que trabajan fantástico, que tienen programas de asma, que proveen de la medicación, de las aerocámaras. Y eso es ideal, o sea, en estas enfermedades donde el factor económico pesa, tener al Estado como garante de estos tratamientos hace la total diferencia. Cuando esto no lo tenés y lo tenés que armar,
Y tenés que tratar de buscarle la red para que ese paciente lo pueda conseguir. Casos más difíciles de asma grave es una enfermedad multidisciplinaria. Necesitas mucho apoyo de psicología y de servicio social, que te asistan donde vive el paciente, que concurra a los controles, y si no hay que irlo a buscar en la ambulancia, ¿sí? Cuando el asma es grave y hay muchos factores intervinientes ahí, y se hace multidisciplinario, necesitas abrir toda esta estrategia y atenderlo con una institución de respaldo. Hablas del abordaje interdisciplinario. Charlemos un poquito de las comorbilidades, o sea, hablamos de los factores ambientales y modificables, pero tenemos el otro grupo que tiene comorbilidades que hacen que este asma probablemente no tenga un buen control, sin ser un asma grave. ¿Cuáles son las comorbilidades que a veces se te cruzan en el manejo de estos pacientes, más allá de las descritas en el módulo, lo que ves en la práctica diaria? Bueno, algo súper frecuente, que es la misma enfermedad en otro sitio, es la rinosinusitis alérgica, que eso es muy estacional y en esta época de primavera está súper presente. Y bueno, eso hay que tratarlo, es la misma base porque no hay puertitas entre la nariz y el último alvéolo, es todo un sistema de conductos, y bueno, hay que abordarlo, tratarlo y ver a qué responde mejor el paciente. No todos los pacientes responden a las mismas drogas de igual manera. Hay chicos que manejan su rinitis, su rinosinusitis muy bien con antihistamínicos solos, otros muy bien con montelukast, otros con corticoides inhalados, otros necesitan más de una cosa. Bueno, hay que ir armando y después preguntarle a los pacientes cuando vuelven a la consulta, ¿y con esto cómo te fue? Y con esto no, tengo epistaxis usando corticoides inhalados. Bueno, vamos a tratar de no usarlos tanto. ¿Y esto te sirve? No, no me cambió nada la historia. Bueno, esto ya no lo usamos más. Vas evaluando qué respuesta va teniendo tu paciente al tratamiento. Bien. Obesidad. Obesidad es todo un tema, es una epidemia y estamos haciendo aguas por todos lados. Yo siempre hablo de este tema y trato de influir en que modifiquen los patrones alimentarios. Lo que pasa es que la mesa se hereda, el chico come mal porque la mamá también come mal, porque sí, es súper complejo y además hay mucho desorden. O sea, hoy lo que estamos viendo es que esta familia tradicional que teníamos ahí dando vueltas en la cabeza alguna vez, ya está muy desarmada. O sea, no hay horarios para comer, no hay quien cocine, comen solos mirando pantallas y a cualquier hora. Y así como se come también se vive, y así también es el manejo de asma, ¿sí? Yo no lo mencioné al principio, pero bueno, yo lo conocí a Logan, tuve oportunidad de verlo en mi consultorio, y cuando hablábamos de ampliar la red. Cuando Logan era más chiquito, la madre no lo podía controlar. Era un chico que saltaba, subía, bajaba, no tenía un solo límite. Entonces, dudo que alguna vez haya hecho un aerosol con una aerocámara bien hecho. Nunca lo hizo. Ese chico estaba virgen de tratamiento y se internaba cada mes y medio, pero porque no se dejaba hacer. Entonces lo que había que buscar era qué otro adulto podía controlar y contener a ese chico, porque la madre no podía con el chico. Por suerte ese día vino una abuela o alguien más, entonces tratábamos de involucrarla, porque a veces esto también te pasa. Necesitas a alguien que lo ordene, que lo contenga, que le dé seguridad al chico. Entonces, obesidad es un problema crónico que la gente no lo registra. El control de asma exige una cierta disciplina, un orden, ordenarlo al chico. Y bueno, eso es tiempo y trabajo y esto, orden. El tema orden, disciplina no viene predeterminado en las familias. Nos queda reflujo, enfermedad por reflujo. Yo no le doy tanta bolilla a reflujo en asma. La verdad que no es un factor que a mí lo afecta mucho a los chicos, el reflujo. Sí, los factores emocionales. Esto muchas veces salta en la consulta y sobre todo en determinadas edades. El chico venía asintomático un tiempo y de repente un año empieza a tener crisis y empezás a indagar y a preguntar y falleció alguien muy importante de la familia, o hay falta de trabajo, o hay mucho estrés, o los padres se están separando. Bueno, el chico que es más pequeño no lo puede verbalizar, te lo va a gritar con su crisis asmática. Y otros chicos que son más introvertidos y que también le cuesta ponerlo en palabras, también te lo van a decir con su asma. Los factores emocionales sí, muchísimo.
Y ahí hay que ver cuál es la mejor estrategia para abordar esto. Nos quedan aquellos que son verdaderamente severos o graves, que son muy pocos según... 5%. Sí, sí. Y bueno, por ahí mencionar alguna nueva terapia o algo que esté, pero me parece que escapa lo del pediatra de atención primaria. Mencionarlo para después tirarte una pregunta final. El asmático grave es muy rimbombante, hace crisis muy importante y termina internado. Se asustan mucho los padres porque es muy impresionante la crisis y están cansados de estar internados con su hijo. Entonces, ya por cansancio muchos tratan de buscarle la vuelta. El asmático grave muchas veces tiene desencadenantes muy precisos, ¿sí? Algunos son las infecciones virales, otros los tóxicos ambientales. A mí me ha pasado chicos que hacen crisis por el líquido del lampazo en la escuela, son así de graves. O queman algo el vecino y llega el olor y hacen una crisis y terminan internados. Ese es un asmático muy lábil, que aunque esté medicado, vos ya sabés que si de determinados factores va a terminar internado, ¿sí? Ese grupo, que es el minoritario, hay que hacer todos los esfuerzos para garantizarles los mejores tratamientos, ¿sí? El acceso a ellos, aquellos que no tienen medios socioeconómicos, hacerlo a través de salud pública, garantizarlo, y controles muy periódicos. Al principio, hasta que el chico logre estabilizarse, controles mensuales. Por supuesto, buscar todas las comorbilidades como patología de la vía aérea alta, como por ejemplo sobrepeso, si hay, ¿sí? Eso es como más importante. Y el ambiente en donde vive, y el ambiente ya sea físico y emocional donde vive el paciente. O sea, barajar todas esas cosas al mismo tiempo. Yo me acuerdo, atendí a una chica de Valle Medio, que es a 350 kilómetros de Cipolletti, que una asmática severa, y me acuerdo el relato de la chica que vivían todos juntos, porque no tenían acceso a una vivienda propia, en la casa de la abuela. Y la abuela fumaba y le tiraba el humo en la cara y le decía, yo quiero que te vayas de acá, y le tiraba el humo. Y bueno, hasta que no se pudieron ir a su casita, esa chica no mejoró nunca su asma. Entonces, era más el esfuerzo por conseguir ladrillo y que se vayan rápido que otra cosa. Entonces, ver qué es lo que está pasando. Además, el estrés y la agresión para la propia chica. O sea, hay tantos relatos detrás del asma. Sí, es interdisciplinario, como vos decís. El enfoque tiene que ser amplio. Vamos a suponer que el pediatra que atiende a Logan lo saca de la crisis y lo cita a control en 2 días, donde ya superó la crisis. Y te termina llamando, doctora, ¿se acuerda de Logan? Y él está medicado con fluticasona a 125 gramos cada 12 horas y de rescate de salbutamol. ¿Cómo te plantearías, brevemente contarnos a los pediatras el seguimiento de este chico ahí a corto plazo? Bien, primero evaluaría si la crisis que hizo ahora la hizo recibiendo más o menos el tratamiento. Ya vimos la aerocámara está en un estado bastante calamitoso, ¿sí? Después, como dije, si es una mamá que le cuesta tanto ordenarse con las cosas, buscar a la familia y alguien más que comprenda las consignas y que supervisa el tratamiento. 6 años el tratamiento tiene que ser supervisado. Entonces ahí el adulto es la figura clave, ¿sí? Buscar esa red de contención. Si el chico hubiese estado con una buena aerocámara y con Flixotide 125 cada 12 horas y terminó en una crisis, esto amerite que vos escales un poco más en el tratamiento y le des una combinación y empezaría con un beta-2 de acción prolongada asociado a la fluticasona y evaluar en 20 días, un mes, a ver cómo anda, ¿sí? Y ahí preguntarle también a la madre por todas las actividades del chico, qué pasa cuando corre, qué pasa cuando corre viento acá, que esto es muy frecuente, y todas esas variables, a ver cómo están afectando al chico y cómo es su vida cotidiana. Y sí, me tomaría el trabajo de ver cuál es la técnica para la realización de la aerocámara, verlo yo. Citarlo y verlo. Sí, verlo ahí y ver cómo lo hace, cómo respira, educarlo bien. Sí, en el foro lo charlamos mucho esto, ¿no? Muchos colegas citan, tráigame la aerocámara, sí, fue un tema muy hablado en la atención primaria.
Y como digo, si la mamá se ve sobrepasada por la situación, ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a acompañar? No sacarla, pero sí asistirla. Hay gente que necesita más ayuda que otra, más con un chico que se interna cada 2x3. Bien, me parece que hemos redondeado a Logan bastante. ¿Tenés algunas reflexiones para los que hacemos atención primaria sobre estos chicos? ¿Qué cuidados, qué cosas, en qué no descuidarse? Yo creo que lo más importante es investigar y descartar tabaquismo pasivo. Hay muchísimo, ¿sí? Hay poca conciencia, hay poco cuidado. Eso hay que ser vehemente porque van a fracasar cualquier tratamiento que vos hagas. Un chico, el niño tiene un pulmón mucho más pequeño y una frecuencia respiratoria mayor. Por lo tanto, es un concentrador de todo lo que hay en el ambiente. Y si hay humo y uno fuma un cigarrillo, él se fuma 2, porque lo respira más veces en un volumen más pequeño. Entonces, la otra cuestión es que eso queda en el ambiente hasta 15 días. Y ese es el tema que nos pasa con los padres, con los chicos de padres con dos casas. ¿Sí? Si fumó toda la semana el padre en esa casa y el chico va a dormir en ese colchón, yo te aseguro que se nebuliza con el humo que quedó impregnado ese colchón y eso tarda un mes en que se vaya. Entonces, un chico asmático tiene que vivir en un ambiente lo más adecuado posible, ¿sí? Sin ser loco. Entendemos que hay muchísima pobreza, pero sí hay cosas que podés no fumar adentro del hogar, eso lo tenés que hacer. Bueno. Creo que hemos hablado un montón y nos quedan temas, pero la idea era redondear un poquito el caso de Logan. Desde ya... Quería hacer un comentario más. Esto del fumador pasivo me parece que, como vos decís, muy ignorado siempre, porque dice, o fuma afuera, o entró y fumó un poquito, y esto no siempre tenido en cuenta, es algo muy importante. Sí. Y las mascotas también, otro tema de las mascotas, duerme el gato en los pies de la cama, pero lo tiene de chiquito, pero el gato entra y sale, sí, son muchas cosas del control ambiental que vaya ignorando. Una cosa así a destacar de las últimas guías chinas que modificaron, y esto con respecto, cuando hablan acerca de mortalidad por asma, algo que sugieren las guías chinas fuertemente es que aquellos asmáticos intermitentes, aquellos asmáticos que no están con un tratamiento controlador diario y que solo usan medicación de rescate, ya se está dejando de lado el beta-2 solo como medicación de rescate. Y se sugiere en chicos mayores de 4 años usar la combinación de budesonide más un beta-2 de acción prolongada, puntualmente formoterol, porque la diferencia que tiene es que de inicio de acción muy rápido, como medicación de rescate para las crisis. ¿Por qué esto? Para usar también el corticoide inhalado, para no darle solo una medicación broncodilatadora, sino asociarle a un antiinflamatorio. Aunque sea lo poquito que use de antiinflamatorio, que lo tenga, porque si no el chico, el paciente ya más grande o el adolescente, borra el síntoma de la silancia, pero hay mucha inflamación dando vuelta. En cambio, si le das una asociación para que use como rescate y podés usar esta combinación de budesonide y formoterol cada 4, cada 6 horas, sin ningún inconveniente, le estás dando también corticoides inhalados. Eso fue uno de los cambios que hicieron en las guías chinas y que es muy oportuno, y para que sepan que es lo que se está haciendo muchas veces con chicos asmáticos intermitentes. Tenga esta asociación para usar de rescate, y no solo el beta-2. ¿Sí? Se está tratando de dejar un poco de lado el beta-2 solo. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras decir? Ay, se nos van a ocurrir tantas, pero después... Bueno, desde ya agradecerte por tu tiempo. Ya pronto tendremos noticias como sigue Logan. Pero bueno, muy agradecido por esto, por tu experiencia, por contarnos lo que ves y por tu conocimiento. Desde ya, gracias y bueno, vemos cómo seguimos en el encuentro. Gracias a ustedes. Suerte.